El hidrógeno está de moda. En esta época de crisis energética y cambio climático se habla mucho de este prometedor combustible, sobre todo del hidrógeno verde, el que está generado a partir del agua y empleando energías renovables, por lo que resultaría limpio. En teoría, sería perfecto porque no produce emisiones, resulta inagotable y deja vapor de agua como único residuo. Será clave para afrontar la descarbonización de la economía, una revolución en el ámbito de la energía en la que está todo por hacer y que ya pronosticó Julio Verne en 1874. El descubrimiento de reservas de hidrógeno natural, que además podría regenerarse, dispara los estudios y los proyectos. El primero de Europa se abre paso en Huesca. En España ya se ha constituido Helios Aragón, una startup fundada por dos geólogos que pretenden extraer hidrógeno en Monzón y alrededores, en la provincia de Huesca. Su objetivo es realizar las primeras perforaciones en 2024 y explotar comercialmente el yacimiento durante 20 o 30 años. A partir de 2028, la inversión total durante las próximas décadas sería 900 millones de euros, comenzando por 14 millones en 2024, generando 400 empleos directos y 1.500 indirectos. Portugal realizó este martes la primera inyección de hidrógeno verde en su red de distribución de gas, a través de un proyecto en Seixal, al sur de Lisboa, que abastece a 82 clientes residenciales, terciarios e industriales. El proyecto está liderado por Floene, empresa controlada por la alemana Allianz, y ya se estaba desarrollando y probando desde 2021, pero a partir de este martes abastecerá oficialmente a estos clientes con una mezcla de gas natural e hidrógeno verde, informó la compañía en un comunicado. La proporción de hidrógeno irá creciendo hasta alcanzar un máximo del 20% en 2 años. El hidrógeno es producido de forma local, con energía 100% renovable, por la empresa portuguesa Gestene en el Parque Industrial de Seixal, a unos 20 kilómetros al sur de Lisboa. El desarrollo del hidrógeno, dada su aplicación en diversas industrias, es indispensable para lograr la transición energética, cumplir los objetivos de descarbonización y posicionar a las empresas líderes como expertas en el mercado. En 2022, la capacidad de producción de hidrógeno verde alcanzó más de 109.000 toneladas por año en todo el mundo, lo que representa un crecimiento del 44% en comparación con 2021, dice Global Data, una empresa líder en datos y análisis. La reciente publicación de Global Data, Perspectivas y tendencias de la transición del hidrógeno Q1 2023, destaca los acuerdos, las tendencias y las inversiones como puntos de referencia útiles para identificar a las empresas líderes que impulsan el crecimiento del mercado del hidrógeno. Empresas como GHI, Zona Económica del Canal de Suez, Autoridad de Energías Nuevas y Renovables, Fondo Soberano de Egipto y Transmisión de Electricidad Egipcia son los líderes mundiales en hidrógeno bajo en carbono, con 56.3 toneladas métricas por año de capacidad activa y futuras combinadas. Como parte del desarrollo de hidrógeno bajo en carbono y siendo la electrolisis una tecnología clave para producir hidrógeno verde, se está preparando una capacidad de electrolisis de más de 1065 GW. Esta producción corre a cargo principalmente de empresas fabricantes como Hydrogenics, Nel ASA, ThyssenKrupp, ITM Power, Hydrogen Pro, Enacter y Plug Power. A pesar de las difíciles condiciones económicas mundiales, el número de inversiones en hidrógeno bajo en carbono aumentó de 600 a más de 1.700 entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2022. A partir de enero de 2023, más del 90% de los proyectos de hidrógeno por tubería son ecológicos, como reflejan la creciente capacidad de electrolisis de los fabricantes y el número de contratistas EPC que participan en proyectos ecológicos de mayor envergadura. Esto, sumado al desarrollo de las energías renovables, creará un impulso que acelerará la reducción de costes en toda la cadena de valor del hidrógeno. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle me gusta.